una de las consecuencias que trajo la pandemia fue eso, de que la mayor parte de la población tuvo que retirarse de los centros de trabajo para realizar sus actividades dentro de los domicilios. Tema de pandemia, tengo que irme a mi casa, pero ¿qué sucede con los riesgos de trabajo? ¿Qué sucede con las capacitaciones, con mis tiempos como persona privada, digámoslo así? En cuanto a las leyes que se regulan, solamente fue la Ley Federal del Trabajo, creándose un capítulo nuevo, el 12 bis. Importante decirlo, que solamente aplicará para aquellas que realicen más del 40% de su jornada laboral fuera del centro. Tú como patrón tendrías que proporcionarle al trabajador las herramientas para que él pudiera desarrollar sus actividades. Si a mí me marca mi patrón a las 10 de la noche, yo trabajo de 9 a 6, es mi obligación responderle. Tener a los hijos dentro del hogar y estar realizando... Una junta, ¿no? Imagínate el grito ahí de los niños, ¡el kinder! Sabemos lo difícil que es materializar un sueño y entendemos las inquietudes de los empresarios en cuestiones fiscales, legales y corporativas. Por ello, creamos este podcast, el espacio donde platicaremos sobre los temas de mayor interés para todo empresario, con el único fin de seguir asesorándote al éxito. ¡Comenzamos! Hola, buenos días, es un gusto saludarlos en este nuevo capítulo de la segunda temporada de Asesorándote al Éxito. En esta ocasión nos acompaña Fabiola Naya, nuestra encargada en Seguridad Social en la firma. Fabiola Naya es contadora, es maestra en Seguridad Social. Fabiola, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Muy bien, el día de hoy vamos a platicar sobre el teletrabajo, esta modalidad de contratación que se puso de moda el año pasado a raíz de la pandemia, a raíz de lo que vivimos. Ya había una regulación previa, pero bueno, el año pasado se reguló de mayor manera con la necesidad que se tenía en un mercado mundial, ¿no? Entonces vamos a entrar con ese tema de teletrabajo. Muy bien, vamos a iniciar. Fabiola, ¿qué es el teletrabajo? Platícanos. Claro, mira, la Organización Internacional del Trabajo lo define como el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como son las tabletas, los teléfonos inteligentes, las computadoras portátiles y de escritorio, para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. Muy bien. Esta modalidad de teletrabajo ya, hace algunos años veíamos el trabajo, por ejemplo, de las costureras, ¿no? Que se llevaban el trabajo a su casa, elaboraban el empleo, la producción y regresaban con el vendedor, ¿no? Así supongo que inició, ¿no? Igual esa es la manera de teletrabajo. Ahora ya se permitía el tema del home office, ¿no? Como se conoce mundialmente, ¿no? Entonces ahora lo regula, ¿no? Teletrabajo. Yo comento esto desde cuando existe, pero a raíz de que se empezó a tomar mucho en cuenta esta parte. Sí, mira, a raíz de la pandemia, o una de las consecuencias que trajo la pandemia en materia laboral fue eso, o sea, al ver al patrón, al ver la necesidad del patrón de que el trabajador no estuviera físicamente dentro de las instalaciones para realizar sus actividades. Es por eso que se modifica se modifica y se regula esa parte que ya desde 2012 se venía contemplando en la Ley Federal del Trabajo. Anteriormente, pues eran de manera muy general, solamente nos hablaba sobre el trabajo a domicilio, pero ya en la actualidad ya fue necesario darle un enfoque más un soporte jurídico, ¿no? a la relación contractual, porque, yo recuerdo en 2012 sí se menciona el tema de teletrabajo, pero de una forma muy escueta, ¿no? Como para decir, sí está considerado, pero yo entendía, como estaba regulado hasta cierto punto, era para los agentes independientes, ¿no? El freelance, ¿no? Para ese tipo de personas, pero no para tu plantilla. Entonces, ahora, 2021, tienen que, desde 2020 se regula, tienen que ajustar estas partes, ¿verdad? Una de las consecuencias que trajo la pandemia fue eso, de que la mayor parte de la población
tuvo que retirarse de los centros de trabajo para realizar sus actividades dentro de los domicilios. Esto para el cuidado de los mismos empleados. Muy bien, ahora con este tema de regulación, había muchos temas pendientes que fueron lo que originaron todas estas adecuaciones legales, ¿no? Oye, tema de pandemia, tengo que irme a mi casa, pero ¿qué sucede con los riesgos de trabajo? ¿Qué sucede con las capacitaciones, con mis tiempos como persona privada, digámoslo así, ¿no? ¿Qué sucede con todas estas limitaciones que el patrón hasta cierto punto no comprendía ni tampoco el trabajador, ¿no? Si bien es cierto, estamos en la empresa y trabajamos mediodía, ¿no? De 9 a 9, ¿no? En algunas compañías. Entonces ahora que estamos en nuestra casa, también debemos tener un horario laboral, debemos tener prestaciones, nuestro sueldo. Entonces, platícanos todas estas adecuaciones que leyes se regularon y enfocarnos en temas pues contractuales. Sí, mira, en cuanto a las leyes que se regulan, solamente fue la Ley Federal del Trabajo, creándose un capítulo nuevo, el 12 bis, que es única y exclusivamente para las personas que realizan sus trabajos fuera del centro de trabajo, e importante decirlo, que solamente aplicará para aquellas que realicen más del 40% de su jornada laboral fuera del centro. Las obligaciones, tanto patrón con trabajador, no cambian. O sea, el que ya no tengas físicamente a tu trabajador no quiere decir que no lo puedas dar de alta o no lo tengas que dar de alta en el Seguro Social. Esas obligaciones siguen, o sea, en cuestión de salarios, también al ser un servicio subordinado, tiene que ser remunerado, entonces los pagos de salarios también no cambian. Sí es importante mencionar que en cuanto a los horarios, sí había algo o dejaba de lado el que el patrón, así como tú lo mencionabas, veía que el trabajador estaba en su casa, él daba por hecho de que lo podía atender a cualquier hora, siendo que no, o sea, tus horarios laborales seguían siendo los mismos, y el trabajador tenía el derecho de desconectarse a la hora al finalizar su jornada. Oye, es que dicen, ahí está, no va a salir, ¿no? Por lo molesto, ¿no? Y a veces también cuando en una vida normal, ¿no? Tenemos nuestro trayecto, ¿no? De trabajo, entonces acá se elimina ese tiempo que utilizábamos para llegar a nuestro centro de trabajo, ¿no? Entonces también, pues debiendo entender el patrón esta parte, el trabajador, bueno, eso es parte de sus derechos, ¿no? Pero platícanos un poquito, Fabiola, de los derechos que tiene el teletrabajador y de las obligaciones de estos teletrabajadores. Sí, mira, como uno de los principales derechos, podríamos decirlo, que es recibir los equipos para el desarrollo de sus actividades, como son los equipos de cómputo, las sillas ergonómicas. El pago de los salarios tiene que seguir igual, en tiempo y forma, como viene estipulado en el contrato. El apoyo económico para el pago de los servicios, que esto es algo muy importante que... Sí, que no se ha manifestado SAT todavía. Ajá, exactamente, SAT todavía no se manifiesta, pero como obligación esto no es nuevo, o sea, desde un inicio tú como patrón tendrías que proporcionarle al trabajador las herramientas para que él pudiera desarrollar sus actividades. Como te comentaba, tener seguridad social, el recibir la capacitación y la asesoría para el uso correcto de las tecnologías, porque es algo muy importante. Una vez que nosotros nos convertimos en teletrabajadores, debemos hacer uso de estas tecnologías de la información. Sí, que ahí es algo complicado porque, digo, nosotros nos tocó una etapa generacional que ya conocemos o tenemos al alcance de la mano la facilidad para entender un celular, una tableta, una televisión inteligente, un videojuego, pero hay generaciones mayores, ¿no? Generaciones que son las que anteceden a nosotros, que no conocen el uso de las tecnologías a algunas personas, ¿no? Este caso también es muy importante. Oye, capacitación no solo para hacer tu trabajo, capacitación para utilizar la herramienta que te va a ayudar a hacer un trabajo, no es algo también muy complicado, ¿verdad? Así es.
Oye, también platícanos, ¿qué obligaciones tiene el trabajador? Si a mí me marca mi patrón a las 10 de la noche, yo trabajo de 9 a 6, es mi obligación responderle. Oye, ¿qué sucede con el equipo? Si bien es cierto, hay empresas que limitan los accesos, limitan las direcciones, limitan qué portales, qué páginas, qué programas descargar. ¿Qué obligaciones tiene el trabajador en esta modalidad? Sí, mira, él, como un derecho de la desconexión, él no tendría la responsabilidad de contestar a deshoras de su jornada laboral. En cuanto a las obligaciones, pues sí deben de tener un poco más de cuidado en cuanto al resguardo de la información, ya que es información confidencial. También es obligación del teletrabajador informar de manera oportuna sobre los avances que tenga de sus proyectos o del trabajo que se esté realizando. Para esto también el patrón pudiera implementar la herramienta, por ejemplo, lo que son juntas virtuales, alguna manera de dentro del mismo software evaluar, ver métricas, parámetros. Sí, que esa parte, por ejemplo, las juntas, ¿no? En ocasiones tenemos el tema de juntitis, ¿no? Que son junta tras junta tras junta y no te da oportunidad de aplicar lo que conveniste en dicha junta, ¿no? Ahora en un tema virtual y digital también parece muy cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya no llega tarde a la junta, ¿no? Ya tienes esa oportunidad de reunirte con todos los trabajadores de una forma digital, guste o no, pero es una forma, ¿no? También ahí es un tema que, digo, en lo personal, yo desconocía muchas plataformas para este tipo de actividades y que hoy en día las tuve que aprender o las tuvimos que aprender porque era necesidad, ¿no? Sí. Entonces, esa parte también llega a afectar, ¿no?, al trabajador. Entiendo, el estar trabajando hombro con hombro te da la comunicación más rápida, ¿no? Pero sí, ahora quizá sea una barrera o quizá sea una facilidad la tecnología. O bueno, puede ser una ventaja dependiendo de la actividad que realices. ¿Por qué? Porque un vendedor de casas no es lo mismo que vaya y te muestre el inmueble a que sea un recorrido virtual. Es parte de las ventajas que tiene el teletrabajo. Fueron muchas ventajas a lo mejor para el patrón, como en cuestión de costos, sus costos se vieron disminuidos, porque ya al no tener ya una oficina física, ya todo ese costo ya disminuyó y fue un beneficio para el patrón. En cambio, para el teletrabajador, también a lo mejor en sus traslados también se vio más tiempo, tiempos, pero también en un inicio hubo mucho revuelo por todo lo que se veía, porque no solamente fueron actividades laborales las que se fueron a casa, sino también todo el área educativa, o sea, tener a los hijos dentro del hogar y estar realizando una junta, ¿no? Imagínate el grito ahí del niño, el kinder. Sí, así es. Entonces, tiene sus ventajas y también sus pros y sus contras. Claro, ahorita que mencionas el tema de costos, de gastos, ¿no? Del trabajador, si oye, ya reduje el espacio físico para prestar mis servicios, ya no gasto tanto en renta, ya no gasto tanto en luz, en telefonía, en consumibles, que la imprenta, que el café, que agua, ¿no? Pero todos esos gastos que está dejando de hacer, debemos ser claros que los tiene que efectuar para con el trabajador. ¿Por qué? Porque no todos vivimos en una casa bonita, en una casa amplia, en una casa con un estudio, en una casa con las paredes pintadas. Es un tema que también debe trascender, ¿no? ¿Por qué? Porque yo como empresa, como empresario, quiero la mejor imagen para mi compañía, ¿no? Entonces, estos gastos, quiero que me platiques un poquito, estos gastos que eroga el patrón para decirte, oye, Fabiola, aquí te van 10,000 pesos para que compres mobiliario, para que le des una pintadita a tu casa, para que termines o cierres el balcón, no sé.
estos gastos, ¿qué sucede con estos gastos? ¿Son deducibles? ¿Graban, integran? No sé. Mira, si nos remitimos al artículo 27 de la Ley del Seguro Social, donde nos menciona cuáles son los integrantes del salario base cotización, en su primer fracción excluye todo este tipo de gastos, porque son herramientas que tú le estás proporcionando al trabajador para que lleve a cabo sus actividades. Es por eso que estas cantidades que tú le entregues no van a formar parte del mismo salario, entonces serían no integrables para el pago. Y, por ejemplo, en el tema de SAT, hoy estas herramientas de trabajo, que era lo que comentábamos, no se han manifestado. IMSS, creo que en un acuerdo como directivo, no recuerdo. Acuerdo técnico, gracias. Ahí menciona IMSS, yo lo considero, pero siempre y cuando me entregues una relación de gastos, ¿no? Pero SAT, ¿qué dice? En cuanto al monto, si es grabado o exentos para efectos de ISR, la autoridad fiscal, pues si no se había pronunciado al respecto, lo único que comentaba era de que lo teníamos que registrar dentro de nuestro CFDI de nóminas, en el nodo de otros pagos, con el agrupador OP999, que son otros ingresos del trabajador. Las cantidades que se registran en esta parte son meramente informativas, no forman, no se suman a las percepciones del trabajador. No graban, no graban ni se retienen. Okay, entonces, por ejemplo, ¿qué cuidados yo como patrón debo tener para efectuar este tipo de erogaciones hacia con mis trabajadores, ¿no? Debo tener algún documento, debo tener algún reporte, ¿con qué me puedo yo amparar? ¿Solamente con el CFDI? ¿O qué recomendaciones tú me pudieras hacer como patrón para poderlas efectuar? Sí, mira, algo muy importante que no lo mencionamos era de que esta modalidad debería de estar estipulada dentro del contrato colectivo de trabajo, y en el caso de que no lo tuviera el patrón, deberíamos de incluirlo dentro de nuestro reglamento interno de trabajo, donde debemos poner todas y cada una de las especificaciones que se deben de cumplir para llevar a cabo esta nueva modalidad. Cabe mencionar que esta modalidad de trabajo también puede ser voluntaria o obligatoria. En este caso fue obligatoria a raíz de la pandemia. También en cuestión de los contratos, a lo mejor ya en el contrato individual pudiéramos anexar una parte de un convenio donde dijera que esta tal persona va a cambiar su modalidad de prestar sus servicios, de trabajar. También puede ser por un tiempo estipulado, igual como te comentaba, puede ser voluntario u obligatorio. En esta situación, o lo que nos ha traído la pandemia, pues fue obligatorio para la mayor parte de las personas. ¿Qué sucede yo como trabajador si ya estoy en casa y como estoy ahorrando, pues ya no quiero regresar a mi puesto presencial de trabajo? ¿Se puede rescindir la relación? ¿Se tiene que respetar? Pudiera dar yo como trabajador también mi punto de vista de decir, ¿sabes qué? Yo siento que esta manera de trabajar me está beneficiando en cuanto a mis traslados. Siento que estoy cumpliendo y estoy mejorando, ¿no? Dando buenos resultados, por lo cual sí pudiera ser algo que puedo platicar con mi patrón y ver la posibilidad de quedarme así. En caso de que él no quiera, pues sí sería una manera de rescindir la relación. Okay. Digo, y ahí este tema, yo creo que los que no tienen a los niños en la casa son los que más se han beneficiado, digo, en algún aspecto, ¿no? Tienen el ahorro y no tienen que estar atendiendo un tema personal, ¿no? Entonces, bueno, creo que como patrón trae sus beneficios, algunos perjuicios, igual como trabajador, ¿no? Bien, pues en esta edición conocimos lo que es el teletrabajo, los antecedentes, el porqué de regularlo en México, y bueno, pues también analizamos algunas cuestiones que no han sido abordadas por las autoridades, por el SAT, por el IMSS. Vemos que hay algunos momentos, algunas circunstancias que llegarán a crear algún problema, algún conflicto, ¿no? Oye, una incapacidad, qué riesgo tomo, la manera de proceder con la rescisión. Entonces, bueno,
Pues para estos temas y más los invitamos a nuestro curso que estaremos dando el 21 de mayo, viernes 21 de mayo, referente a este tema del teletrabajo, en donde abordaremos las cuestiones de manera más profunda para que tengan ustedes el conocimiento y lo puedan implementar en este 2021. Bueno, Fabiola, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Hasta pronto. SF Consultoría.